pruebas y fundamentos que demuestran que Yanine Áñez Chávez cometió graves delitos en noviembre de 2019 para acceder a la presidencia del Estado Plurinacional. Cuando rememoramos un golpe de Estado, pensamos en hechos de desapariciones, asesinatos y víctimas de las dictaduras. Pero, ¿cómo entender los demoniados golpes blandos, donde comprobamos que cambia el siglo, pero América Latina sigue presa de los malos tiempos? Pruebas y fundamentos que demuestran que Yanine Áñez Chávez cometió graves delitos en noviembre del 2019. Los días 11 y 12 de noviembre del 2019, la ex senadora Yanine Áñez Chávez, en correlación con la policía y las Fuerzas Armadas, se autoproclamó presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia de manera ilegal, ilegítima e ilícita, cometiendo los siguientes delitos. Artículo 153. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Primer momento. El 11 de noviembre del 2019, a horas 19:50 aproximadamente, por orden del ex comandante general de la Policía Boliviana, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, en el domicilio ubicado de la zona de Bajo Llojeta, de propiedad de la oficial de policía, Stephanie Mabel Cervantes López, resguardaron con policías a la ex senadora Yanine Áñez Chávez, quien realiza y sube un video a las redes sociales, instruyendo a las Fuerzas Armadas que coordinen con la policía, video que fue conocimiento público, ya que fue emitido y difundido por la red televisiva Unitel. General Calimán, el comandante de la policía, me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que es recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle. La ex senadora Yanine Áñez Chávez comete el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, toda vez que se atribuye a la presidenta de la Cámara de Senadores sin cumplir con las formalidades y requisitos establecidos en el reglamento de la Cámara de Senadores y la Constitución Política del Estado. Es así que ordena al general William Carlos Calimán Romero coordine acciones con la policía para reprimir al pueblo boliviano, contraviniendo el mandato constitucional. Artículo 246 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Las Fuerzas Armadas dependen de la presidenta o del presidente del Estado y reciben sus órdenes en lo administrativo por intermedio de la ministra o el ministro de Defensa y en lo técnico del comandante en jefe. 2. En caso de guerra, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones. El excomandante de las Fuerzas Armadas, general William Calimán Romero, ejecutando la orden de la ex senadora Yanine Áñez Chávez, mediante conferencia de prensa, video que fue de conocimiento público, señala lo siguiente. Que las Fuerzas Armadas
ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana. El general William Carlos Calimán Romero ejecuta una orden contraria a la Constitución Política del Estado, ya que Yanine Áñez Chávez lo hizo en su condición de senadora y no tenía la facultad de emitir órdenes a las Fuerzas Armadas, pues solo el presidente del Estado puede hacerlo, contraviniendo el mandato constitucional del artículo 246, 244 y 245 de la Constitución Política del Estado. Artículo 246 de la Constitución Política del Estado. Las Fuerzas Armadas dependen de la presidenta o el presidente del Estado y reciben sus órdenes. Artículo 244 de la Constitución Política del Estado. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la estabilidad del Estado, asegura el imperio de la Constitución y garantiza la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Artículo 245 de la Constitución Política del Estado. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional, no realiza acción política. Tercer momento, 12 de noviembre del 2019 a horas 18:42 aproximadamente. En la sesión ordinaria número 198 de la Cámara de Senadores, la ex senadora Yanine Áñez Chávez asume la presidencia del Senado de manera ilegal, ilegítima e ilícita. Para dar inicio a la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la legislatura 2019-2020, pido al senador secretario verificar el quórum. Muy buenos días. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los colegas, a todas las autoridades que nos acompañan, tanto internacionales como nacionales, y a los medios de comunicación. Presidenta, revisado en este momento el quórum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión. Muchas gracias, senador secretario. Ante la imposibilidad de instalar la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se suspende la misma. Colegas parlamentarios, permítanme hacer una aclaración a la opinión pública. El carácter legal de la convocatoria efectuada, así como de los actos de la Cámara de Senadores, corresponde recurrir al artículo 41, inciso A del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que establece que corresponde a mi persona, en calidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, colegas parlamentarios. No hay instalación. Muchas gracias. No hemos instalado. La ex senadora Yanine Áñez Chávez comete el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, toda vez que sin quórum reglamentario de la directiva y Cámara de Senadores, ordenó la realización de la sesión ordinaria del Senado número 198, disponiendo que el segundo secretario, ex senador Medinaceli, informe sobre el quórum respectivo y, pese a no existir el quórum reglamentario, suspende la sesión sin determinar un cuarto intermedio de 30 minutos para verificar nuevamente el quórum, y ante la inexistencia del mismo, suspende sin realizar ninguna determinación. Pero, contrariamente, inmediatamente asume ilegalmente la presidencia de la Cámara de Senadores, aplicando y ejecutando a su conveniencia el reglamento de la Cámara de Senadores, contraviniendo el mandato constitucional. Artículo 160 de la Constitución Política del Estado. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley. 1. Elaborar y aprobar su reglamento. 2. Calificar las credenciales otorgadas por el órgano electoral plurinacional.
3. Elegir a su directiva, determinar su organización interna y su funcionamiento. Artículo 76 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. 1. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la presidenta o presidente, o vicepresidenta o vicepresidente, con la asistencia de por lo menos 2 miembros de la directiva, uno de los cuales deberá ser secretaria o secretario. 2. Previa verificación del quórum por secretaría, el presidente o la presidenta de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. 3. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. 4. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida. La ex senadora Yanine Áñez Chávez comete el delito de incumplimiento de deberes, toda vez que omitió dar cumplimiento a normas del reglamento de la Cámara de Senadores. 1. No determinó un cuarto intermedio de 30 minutos para verificar nuevamente el quórum de la Asamblea. 2. No realizó la recomposición de la directiva de la Cámara de Senadores, ya que solo se ven a 2 senadores en la testera, no existiendo quórum en la directiva. 3. No dispuso la lectura de la correspondencia ni consideró la renuncia de la presidenta del Senado, incumpliendo el mandato constitucional y legal. Artículo 235 de la Constitución Política del Estado. Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos. 1. Cumplir la Constitución y las leyes. Artículo 19 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Deberes generales. Las senadoras y los senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales. A. Cumplir y velar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente reglamento general. B. Respetar y hacer respetar los valores y principios establecidos por la Constitución Política del Estado y por este reglamento. Artículo 31 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Pérdida de mandato. De conformidad a la Constitución Política del Estado, las senadoras y los senadores perderán su mandato cuando F. Renuncien expresamente a su mandato en forma escrita ante el Pleno Camaral. Artículo 41 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Son atribuciones de la segunda vicepresidenta o segundo vicepresidente. A. Reemplazar a la presidenta o presidente y a la primera vicepresidenta o primer vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. Artículo 75 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Quórum para instalar válidamente una sesión del Pleno Camaral. Será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 76 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Instalación. 1. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la presidenta o presidente o vicepresidente, con la asistencia de por lo menos 2 miembros de la directiva, uno de los cuales deberá ser secretaria o secretario. 2. Previa verificación del quórum por secretaría, el presidente o la presidenta de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. 3. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. 4. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida. Cuarto momento, 12 de noviembre de 2019 a horas 18:48 aproximadamente. Suspendida la sesión 198 de la Cámara de Senadores. La ex senadora Yanine Áñez Chávez se dirige al hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde simula una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional sin quórum, sin convocatoria y de forma ilegítima, ilegal e ilícita. Se autoproclama presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia
interpretando y ejecutando a su conveniencia el artículo 169 y el artículo 170 de la Constitución Política del Estado. Debe aplicarse la sucesión presidencial de inmediato. Ahora bien, el artículo 170 de la Constitución prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato, ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente, debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. La ex senadora Yanine Áñez Chávez incluye su conducta al delito de resoluciones contrarias a la Constitución, toda vez que dictó la orden de realizar la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a sabiendas de que no se emitió la convocatoria ni el orden del día, menos se notificó con el plazo respectivo de 24 horas, además de la inexistencia de quórum reglamentario, con solo la participación de los asambleístas de oposición de Unidad Demócrata y Partido Demócrata Cristiano. Se dirige al hemiciclo de la Cámara de Diputados para presidir la supuesta y simulada sesión de la Asamblea Legislativa, y sin tener la facultad para hacerlo, se autoproclama presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, arrogándose la soberanía del pueblo boliviano, ejecutando a su conveniencia el mandato constitucional del artículo 169 de la Constitución Política del Estado. De igual forma, cometió el incumplimiento de deberes, pues omitió seguir lo que señala la Constitución Política del Estado y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. La ex senadora Yanine Áñez Chávez cometió el delito de incumplimiento de deberes, toda vez que omitió dar cumplimiento a normas de la Constitución Política del Estado y reglamento de la Cámara de Diputados. Artículo 86 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Sesiones extraordinarias son aquellas que tienen lugar por convocatoria expresa y fuera del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad al artículo 154 de la Constitución Política del Estado. En estas sesiones solo se consideran los asuntos específicos consignados en las convocatorias. Las sesiones extraordinarias se ajustarán a los procedimientos establecidos para las ordinarias. Artículo 154 de la Constitución Política del Estado. Durante los recesos, funcionará la Comisión de la Asamblea en forma y con las atribuciones que determine el reglamento de la Cámara de Diputados. De manera extraordinaria por asuntos de urgencia, la Asamblea podrá ser convocada por su presidenta o presidente o por la presidenta o el presidente del Estado. Solo se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria. Artículo 169 de la Constitución Política del Estado. 1. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o el presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente, y a falta de esta o este, por la presidenta o el presidente del Senado, y a falta de esta o este, por la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados,
En este último caso, se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. 2. No se notificó a los asambleístas. 3. No se verificó el quórum reglamentario. Artículo 106 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Quórum en votaciones. Ninguna votación será válida sin la presencia de la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Esta presencia deberá mantenerse mientras aquella se efectúe. Las diputadas y diputados no podrán abandonar la sala hasta que la presidenta haya proclamado el resultado de la votación. Se computará como inasistencia a la sesión la ausencia de las diputadas y diputados en el momento del voto. No se leyeron las renuncias del presidente del Estado y vicepresidente. Artículo 173 de la Constitución Política del Estado. La presidenta o el presidente del Estado podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta un máximo de 10 días. Ahora, para instalar una sesión se necesita, son 36 senadores, 4 por departamento, 9 departamentos, 36 senadores, se instala con 19 senadores, de los cuales no había. El 12 de noviembre la señora Yanine Áñez asume en una sesión, ni siquiera una sesión porque no se logró instalar la sesión correspondiente en un simulacro de sesión, y en ese simulacro de sesión vulnera todos los procedimientos constitucionales y del reglamento de la Cámara de Senadores. Los días siguientes son de conocimiento y de carácter público. Ustedes han podido, y además en los medios de comunicación consta que no solamente habían emitido una orden de aprehensión en mi contra, sino que cuando me intenté aproximar a la Asamblea Legislativa físicamente, fui víctima de una represión por parte de la policía que particularmente se ensañó conmigo y posteriormente con el resto de los asambleístas que intentábamos ingresar al hemiciclo de la Asamblea Legislativa. La ex senadora Yanine Áñez Chávez legalmente no podía acceder a la presidencia de la Cámara de Senadores, menos a la presidencia del Estado Plurinacional, siendo su autoproclamación ilegítima, ilegal e ilícita, toda vez que emitiendo y ejecutando órdenes contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, e incumpliendo sus deberes establecidos por la Constitución Política del Estado y reglamentos de ambas cámaras. Logró consumar su objetivo de llegar a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia a toda costa, sin importarle los delitos que cometía, siendo su gobierno ilegal, ilícito y de facto.